Fingí un embarazo para retener a mi amante casado, pero mi mentira destruyó mi vida y me dejó completamente sola. No sé cómo llegué a este punto de mi vida. Tal vez por desesperación, tal vez por miedo, o quizá porque confundí lo que era amor con una obsesión ciega. Lo cierto es que ahora estoy atrapada en una mentira que crece cada día y que me consume por dentro. Inventé un embarazo para retener a un hombre que nunca me perteneció del todo. Él estaba casado cuando lo conocí, y yo lo supe desde el principio. Pero su forma de mirarme, de buscarme en los rincones cuando nadie lo veía, me convenció de que había algo más. Que su matrimonio era solo una formalidad vacía, que yo era su verdadera elección. Durante meses nos vimos a escondidas, compartiendo horas robadas, conversaciones clandestinas y promesas que, aunque nunca se dijeron en voz alta, yo me repetía una y otra vez en mi cabeza. Pero la realidad siempre estaba ahí, fría e implacable. Al final del día él volvía a su casa, a su esposa, a su vida oficial. Y yo me quedaba sola, en un apartamento vacío, esperando un mensaje que confirmara que todavía pensaba en mí. La angustia de perderlo empezó a crecer como una sombra. Sentía que en cualquier momento podía decidir dejarme, volver a su vida sin mirar atrás, y yo no soportaba esa idea. Entonces, un día, sin pensarlo demasiado, dejé que las palabras salieran de mi boca: estoy embarazada. Lo vi palidecer al instante. Primero fue silencio, después incredulidad, y luego una pregunta que todavía resuena en mi cabeza: ¿estás segura? Yo asentí, sosteniendo su mirada con una firmeza que no sentía. En mi interior temblaba, porque sabía que estaba mintiendo, pero también sentí un extraño alivio. Como si, al decirlo, hubiera encontrado una cuerda para atarlo a mí. Desde ese momento, todo cambió. Él empezó a llamarme más seguido, a preocuparse por mí, incluso a decirme que necesitaba tiempo para pensar en lo que haría con su matrimonio. Y yo, en lugar de arrepentirme, me aferré más a mi mentira. Compré pruebas falsas de embarazo, inventé síntomas, hasta guardé citas médicas inexistentes en mi calendario para que él las viera. Mientras más me hundía en la mentira, más difícil se volvía regresar. Al principio pensé que la mentira me daría un respiro, que me daría el control que sentía haber perdido desde que empecé con él. Pero no imaginé el peso tan brutal que tendría cargar con algo así. Cada vez que hablábamos del supuesto embarazo, sentía que el aire me faltaba, que las paredes se cerraban alrededor de mí. Él comenzó a mostrar una faceta distinta. No sé si era miedo o compromiso, pero sus llamadas ya no eran solo de madrugada para preguntarme cuándo nos veríamos, ahora eran para saber si había comido, si estaba descansando, cómo me sentía. Su tono cambió, menos pasión clandestina y más cuidado, como si de verdad quisiera hacerse responsable. Y aunque parte de mí debería haberse sentido culpable, lo único que hice fue ilusionarme más. Lo peor es que mi mentira no solo lo ataba a mí, también empezó a complicar su vida real. Me contó que su esposa empezó a sospechar porque él estaba más distante, que incluso revisaba sus movimientos con más atención. Y yo, en lugar de detenerme, lo empujaba más, le decía que nuestro hijo merecía un padre presente, que yo no podía cargar sola con eso. En mis palabras había manipulación disfrazada de necesidad. Una noche lo arrinconé con la pregunta que me carcomía: ¿qué vas a hacer con tu matrimonio? Él se quedó callado, con el teléfono pegado al oído, hasta que finalmente respondió: no lo sé, necesito tiempo. Tiempo. Esa palabra me taladró la cabeza. Porque yo sabía que ese tiempo significaba que no quería soltar su vida, que me tenía a mí y a ella en dos mundos separados, y que, si no hacía algo más, corría el riesgo de perderlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi mentira tendría que crecer todavía más si quería que funcionara. Inventé que había ido a la primera cita médica. Le dije que había visto un ultrasonido, que el doctor había confirmado el embarazo. Incluso busqué imágenes en internet para enseñárselas, como si fueran mías. Y cuando las vio, la manera en que sus ojos se humedecieron me atravesó como un cuchillo. ¿Por qué por primera vez? Me pregunté, ¿qué pasará cuando descubra la verdad? Lo terrible es que, a pesar del miedo, no paré. En lugar de frenar la bola de nieve, la seguí empujando cuesta abajo. Mientras más avanzaba en mi mentira, más atrapada me sentía. Había noches en las que me quedaba mirando el techo, preguntándome cómo había llegado hasta ahí, cómo podía mantener una farsa de ese tamaño sin que tarde o temprano todo explotara. Pero al día siguiente, él volvía a llamarme,
volvía a preguntar por nuestro bebé, y yo me convencía de que tenía que seguir. Me convertí en actriz de mi propia tragedia. Empecé a inventar síntomas, mareos, antojos, cansancio. Le mandaba mensajes diciendo que me dolía la espalda, que estaba preocupada por los cambios en mi cuerpo, y él respondía con palabras de aliento, con promesas de que todo saldría bien. A veces lo escuchaba emocionado, hablando de cómo sería tener un hijo otra vez, como si dentro de él también hubiera una ilusión escondida que yo estaba alimentando con mi mentira. Pero cada palabra me pesaba. Porque sabía que no había nada. No había vida creciendo en mí, no había un futuro que compartir, solo un vacío cubierto con mis engaños. Y lo peor, ese vacío se expandía. Empecé a mentirle también a mis amigas, a mi propia familia, diciéndoles que estaba pasando por un momento delicado, que no podía salir porque el embarazo me tenía agotada. Poco a poco me fui aislando, atrapada en un papel que me consumía por completo. Él, por su parte, empezó a hablar de decisiones más grandes. Me dijo que estaba considerando dejar a su esposa, que no podía seguir escondiendo algo tan importante. En lugar de sentirme feliz, sentí terror. ¿Por qué si lo hacía, si realmente daba ese paso, qué iba a pasar cuando descubriera que no había ningún bebé? Me encontré deseando que todo terminara, pero al mismo tiempo temiendo perderlo. Y en esa contradicción me quedé, con el corazón enredado en una mentira que ya no sabía cómo deshacer. Escribo esto porque siento que estoy en el borde de un colapso. Una parte de mí quiere confesar, gritar que todo fue una farsa por miedo a perderlo. Pero otra parte se aferra con uñas y dientes a esta mentira, como si soltarla fuera perderlo para siempre. Y la pregunta que me tortura es, ¿qué será más devastador? ¿Perderlo ahora confesando, o perderlo después cuando descubra la verdad por sí mismo? Actualización 1. Han pasado varias semanas desde que escribí mi confesión y siento que mi vida se ha vuelto un torbellino del que no encuentro salida. Todo lo que en un principio parecía bajo control ahora se me está escapando de las manos. Él está más presente que nunca. Llama todos los días, me acompaña a mis citas, que por supuesto invento, y hasta me compró vitaminas prenatales que guarda con orgullo en su escritorio. Lo veo emocionado, hablando de nombres para el bebé, de cómo le gustaría estar presente en cada etapa, y yo me siento cada vez más miserable. La mentira ya no es solo un secreto mío, sino un monstruo que crece entre los dos. Y lo peor es que él ha empezado a dar pasos que jamás pensé que daría. Me dijo que habló con un abogado para empezar los trámites de divorcio. Lo dijo con esa seguridad que me partió en dos, felicidad en sus ojos, terror en los míos. Yo debería estar contenta, ¿no? Logré lo que quería, que él me eligiera. Pero en realidad lo único que siento es un peso insoportable. Porque sé que todo está construido sobre arena, que cuando se entere de la verdad todo se derrumbará, y me odiará. He tratado de encontrar una salida. Pensé en inventar un aborto espontáneo, pero el solo imaginar su dolor me paraliza. Pensé en decir que los doctores se equivocaron, que nunca estuve embarazada, pero ¿qué explicación podría darle después de meses fingiendo síntomas? Estoy atrapada, y cada día que pasa siento que me hundo más. Él ya empezó a guardar dinero, a planear cómo dejar la casa donde vive con su esposa, incluso habló de presentarme con sus hijos cuando sea el momento correcto. No sé cuánto tiempo más podré sostener esta mentira. Y peor aún, no sé cómo sobreviviré al día en que todo salga a la luz. Es increíble cómo algo que empezó como una estrategia, se ha convertido en una pesadilla de la que no puedo despertar. Desde mi última publicación, todo ha escalado más rápido de lo que jamás imaginé. Él ya no es el hombre que me visitaba a escondidas, ahora se comporta como un futuro padre ilusionado. Me envía mensajes por la mañana para preguntarme cómo dormí, me envía fotos de cunas, carritos de bebé, ropa diminuta que compra y guarda en secreto. Incluso ha empezado a llamar, nuestro hijo, al bebé que ni siquiera existe. Lo más doloroso es que su esposa ya se enteró de algo. Él no le dijo directamente que iba a ser padre conmigo, pero me confesó que le pidió el divorcio de manera oficial. Ella está devastada y él me dijo que la odia por tratar de manipularlo emocionalmente. La mujer que lleva años a su lado, con quien construyó una familia, está siendo destrozada, y todo por una mentira que yo inventé. Me siento como una villana en mi propia historia. Al principio solo quería que no me dejara, no soportaba la idea de perderlo. Creí que fingir un embarazo sería una salida temporal, algo que lo detuviera mientras yo encontraba la forma de retenerlo de verdad.
pero no pensé en las consecuencias. Ahora hay niños involucrados, una mujer engañada y un hombre que está a punto de dejarlo todo por algo que no existe. Hace 2 noches no pude más y me encerré en el baño a llorar. Pensé en decirle la verdad, en confesarle todo antes de que el daño fuera irreparable, pero cuando lo veo tan feliz, tan decidido, me quedo muda. Él me habla de mudarnos juntos, de empezar de cero, de construir una vida, y yo solo asiento con una sonrisa rota. Pero la presión es insoportable. Me estoy enfermando de los nervios. Siento que me arde el estómago, que la ansiedad no me deja dormir. Y sé que, mientras más tiempo pase, más devastador será cuando la verdad salga a la luz. Estoy llegando al punto de quiebre. Ya no es solo el miedo a perderlo, es miedo a mí misma, a la persona en la que me estoy convirtiendo. Y, aunque me duele reconocerlo, no puedo seguir así mucho más tiempo. Algo va a pasar. Actualización 2. No sé ni cómo empezar esta actualización porque siento que mi mundo se está derrumbando pedazo a pedazo. La mentira se me está saliendo de las manos. Él está tan ilusionado con el supuesto bebé que incluso ya programó una cita médica para mí. Me dijo que no quiere que siga yendo sola, que quiere estar presente en cada control. Y ahí fue cuando sentí un vacío en el estómago. Tarde o temprano alguien se dará cuenta de que no estoy embarazada. Yo traté de ganar tiempo, inventé que mi doctora está de viaje, que recién abrirá agenda en unas semanas. Pero él no se conforma. Me mostró una lista de especialistas en la ciudad y me dijo que podía agendar él mismo, que ya no hay por qué esconder nada porque está dispuesto a dejarlo todo por mí. Su esposa lo descubrió. Encontró mensajes entre nosotros y él, en vez de negarlo, le confirmó que está conmigo, y que vamos a tener un hijo. Ella me llamó. Me gritó, me insultó, me acusó de haber destruido a su familia. Me dijo que sus hijos lloran todas las noches, que no entienden por qué su padre ya no duerme en casa. Fue una llamada devastadora. Pero lo peor fue escuchar a su hijo pequeño de fondo llorando y preguntando por él. Esa voz me persigue. Yo no soy madre, pero escuchar a un niño sufriendo por culpa de mis decisiones me destrozó. La presión es insoportable. Ya no solo se trata de mentirle a él, ahora hay una familia rota, hay lágrimas que yo provoqué con mi mentira. Me siento como un monstruo. Y aún así, no encuentro la forma de detener esto. Él está más decidido que nunca. Me dijo que ya empezó a ver departamentos donde podamos vivir juntos. Me habla de cómo será nuestra vida cuando el bebé nazca. Y yo sonrío, mientras por dentro me muero de miedo y de culpa. Ya no sé cuánto tiempo más pueda mantener esta farsa. Estoy al borde de explotar. Han pasado solo unos días desde mi última actualización y siento que todo se acelera como una bola de nieve que ya no puedo detener. Él me llevó de sorpresa a una tienda de bebés. Yo no estaba preparada. De pronto me vi rodeada de cunas, cochecitos, ropita diminuta. Él caminaba entre los pasillos con una sonrisa enorme, como si estuviera cumpliendo un sueño. Tomaba pequeños conjuntos en sus manos y me preguntaba cuál me gustaba más. Yo apenas podía sostener las lágrimas, fingiendo que eran de emoción cuando en realidad eran de desesperación. Me hizo sentar en una mecedora de lactancia y dijo que podía imaginarme ahí, arrullando a nuestro hijo. Y en ese instante lo odié y me odié al mismo tiempo. Odié su ingenuidad, odié mi mentira, odié todo lo que habíamos provocado. Lo acompañé con la mejor actuación de mi vida. Elegimos juntos una cuna, un color de habitación, incluso compró un pequeño peluche diciendo que sería el primero del bebé. Yo lo recibí con una sonrisa que me quemaba el alma. Pero lo peor aún estaba por venir. Su esposa apareció en mi trabajo. No me gritó esta vez. No me insultó. Solo me miró con un cansancio y una tristeza que me atravesaron como cuchillos. Me dijo, sé que no estás embarazada. Me quedé helada. No sé cómo, pero estaba convencida. Me dijo que no había forma de que ocultara algo así, que ella también había estado embarazada y sabía cómo era. Que mi cuerpo no mostraba nada, que mis excusas médicas eran absurdas. Me advirtió que si seguía con esta mentira, se aseguraría de exponerme frente a él y frente a todos. Y lo peor es que no pude decir nada, porque dentro de mí sé que tiene razón. Desde ese día, vivo con el miedo de que en cualquier momento ella lo confronte directamente y mi mentira quede al descubierto.
Él me habla de mudarnos, de vivir juntos, de empezar una vida nueva. Pero cada palabra de amor que me dice es un recordatorio de que se apoya en una ilusión. Me siento acorralada. No hay salida limpia. Si confieso, lo pierdo todo y me gano su odio. Si sigo mintiendo, la verdad saldrá a la luz igual y me destruirá por completo. Estoy atrapada en mi propia red de engaños, y cada día que pasa el hilo se tensa más, a punto de romperse. No duermo. No como. No sé cuánto más pueda sostener esto. Actualización 3. Hoy escribo con las manos temblando porque todo terminó. Y no como yo esperaba. El día que tanto temía llegó sin previo aviso. Él apareció en mi puerta con la cara desencajada, los ojos rojos y el peluche que había comprado para nuestro hijo, en la mano. Me miró fijo y solo dijo, dime la verdad. No supe cómo, pero su esposa había reunido pruebas y se las había enviado. Mensajes, recibos médicos falsos, incluso la declaración de una amiga mía que, sin querer, lo mencionó todo. Ya no había más espacio para el teatro. Todo mi mundo de mentiras se derrumbó en un segundo. Intenté hablar, intenté explicarle que lo amaba, que lo hice por miedo a perderlo, que no soportaba la idea de que me dejara. Él me escuchó, pero en su rostro no había ni furia ni amor, solo decepción. Esa decepción fría y silenciosa que duele más que un grito. No solo me mentiste a mí, me dijo. Jugaste con algo que jamás debería usarse para manipular a alguien. No pude responder. Me sentí diminuta, sucia, irreconocible. Se fue sin mirar atrás. Su esposa también me envió un mensaje. No fue de odio ni de triunfo, era un mensaje de lástima. Me dijo que esperaba que aprendiera de esto, porque había tocado fondo de una forma muy oscura. Desde ese día mi teléfono no suena. Mi vida entera, que giraba en torno a él y a esa mentira, quedó en silencio. Estoy sola. Sola con la culpa, con la vergüenza, con la imagen de ese peluche en la basura, como símbolo de todo lo que destruí. He pensado mucho. He llorado más de lo que creía posible. He empezado terapia, porque no puedo seguir viviendo con esta carga. Me doy cuenta de que, al final, no solo perdí a él, perdí a la persona que yo era antes de esta mentira. Escribo esto para cerrar este capítulo de mi vida. No para buscar consuelo ni aprobación, sino para que quede como testimonio. Nunca uses la vida de otro, ni la tuya, como arma de manipulación. Tarde o temprano la verdad se abre camino y te deja desnudo frente a ti mismo. Hoy no tengo pareja, no tengo amante, no tengo a nadie a quien culpar. Solo a mí misma. Pero tal vez, en esa ruina, haya una oportunidad para reconstruirme. Tal vez algún día pueda mirar atrás sin odio ni vergüenza, solo como una lección aprendida. Así termina mi historia.